Bienvenido a tu tercera lección de morfofisiología que corresponde a la terminología anatómica básica. En terminología anatómica básica vamos a aprender los conceptos que referencien a cada una de las posiciones corporales. Cuando un estudiante de morfofisiología va a aprender a estudiar al organismo vivo que es el cuerpo humano, debe de comprender que se debe de estudiar desde una posición que sea igual en todo el mundo. Esa posición o esa forma de ver al cuerpo que sea igual en todo el mundo se conoce como posición anatómica estándar o también se puede abreviar con las letras PAE o PAE para más facilidad. La posición anatómica estándar, en esta posición el sujeto debe estar desnudo, se va a encontrar de pie frente al observador con la cabeza y los ojos mirando hacia adelante, los pies apoyados en el piso y dirigidos hacia adelante, y los miembros superiores a los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente. El cuerpo se va a encontrar en una posición vertical, es decir, de pie. Pero aquí es importante hacer una aclaración. Cuando un estudiante o un anatomopatólogo, que es el que se encarga del estudio del cuerpo humano, debe de considerar dos tipos de situaciones. La posición anatómica estándar puede ser en un organismo vivo para estudiar solamente las estructuras externas, pero también puede estar en un cuerpo humano sin vida o en una persona que ya falleció, que es lo más común para poder estudiar las estructuras internas. Cuando en la posición anatómica estándar el sujeto se encuentra sin vida, pues no va a encontrarse de pie frente al observador. Va a cumplir con las demás características, pero el cuerpo se va a encontrar en una posición supina y que significa estar acostado sobre una plancha o sobre una mesa de disección que constituya pues la posición anatómica estándar. Observamos la imagen, no te mortifiques porque el cuerpo está desnudo, es una posición anatómica estándar real, aparte de que debes empezar a familiarizarte con la ética profesional de todo estudiante del área de ciencias de la salud que ve al cuerpo humano como natural, como un objeto de estudio, no con morbo ni con otro tipo de intenciones. Entonces, observas, tiene las palmas hacia el frente, tiene las plantas de los pies sobre el piso y volteando hacia el frente y el cuerpo se encuentra en esa posición. También existen dos términos, como ya lo decía hace unos segundos, para describir si el cuerpo está acostado, que es el decúbito, pero además si el cuerpo está acostado boca abajo, se va a encontrar en decúbito prono central, y si el cuerpo está a boca arriba, que está en una posición de cúbito supino o dorsal. Entonces, ¿para qué se utilizan estos dos términos para la posición anatómica estándar? Pues ya lo expliqué. En caso de que el objeto de estudio o el cuerpo humano esté sin vida, pues entonces vamos a tener que estudiarlo sobre una mesa de disección y definitivamente lo tendríamos que acostar o ponerlo en una posición de decúbito. Si lo ponemos boca abajo, entonces el decúbito se llama prono, y si lo ponemos boca arriba, entonces el decúbito se llama supino, que aquí lo podemos observar perfectamente. El decúbito dorsal, o también llamado decúbito supino, es el que va a tener la posibilidad de ver el cuerpo boca arriba, el decúbito lateral pues de lado y el decúbito prono boca abajo. Ahora, existen regiones corporales. En una lección anterior hablamos de las tres áreas o zonas en las que se divide el cuerpo humano según la anatomía topográfica. Las recordamos, son cabeza, tronco y extremidades. Pues esa cabeza, tronco y extremidades van a dividirse en regiones corporales. ¿Cuántas regiones? 5, que se pueden identificar externamente y que van a ser la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros inferiores y los miembros superiores. Entonces, estas tres áreas se dividen aún más en 5 regiones corporales. ¿De acuerdo? Bien. A su vez, estas regiones van a tener también otra división, por ejemplo, la cabeza. La cabeza va a estar formada por el cráneo y la cara.
El cuello es el que va a sostener la cabeza y une al tronco y no tiene división, pero el tronco está formado por el tórax, el abdomen y la pelvis, y cada miembro superior e inferior va a estar unido al tronco y va a contener cinturas, porciones proximales, articulaciones y porciones distales. Entonces, si aquí observo esta imagen, puedo distinguir perfectamente tres áreas: cabeza, tronco y extremidades, pero a su vez tengo que dividir esas áreas en 5 regiones: cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Y a su vez, cada una de esas va a tener sus subdivisiones. Por ejemplo, la cabeza, cráneo y cara; el cuello es una; el tronco va a dividirse en tórax, abdomen y pelvis; las extremidades superiores y las extremidades inferiores van a dividirse en cinturas, en porciones proximales, en porciones distales. Por lo tanto, voy a tener primero tres áreas, 5 regiones y 9 subdivisiones. Ahora, cuando yo hablo en términos anatómicos, es importante identificar aquellos que nos ayuden para localizar las distintas estructuras del cuerpo. Estos términos direccionales que se utilizan en anatomía son palabras que describen la posición de una parte del cuerpo en relación con otros. Yo, por ejemplo, no puedo decir que la mano se encuentra alejada del pie. No, existe un término direccional, un término que nos va a dar la dirección específica de cada una de las partes del cuerpo. Estos términos pues los puse en una forma de tabla porque es más fácil aprendérselos de esta manera. Por ejemplo, si yo digo superior o digo cefálico o craneal, significa que un órgano o una parte del cuerpo se encuentra hacia la cabeza o la porción más elevada de una estructura. Por ejemplo, si yo pongo a consideración la mano y el pie, la mano se encuentra en qué posición: superior o inferior respecto al pie. Definitivamente superior. Y a donde voy es que el concepto antagónico de superior pues va a ser inferior, o que también se llama caudal. El caudal significa alejado de la cabeza o hacia la parte más baja de una estructura. Por lo tanto, la mano es cefálica a el pie, que es caudal. Entonces, si queda claro, lo podemos entender de esa manera y es muy sencillo. Después vienen dos términos que también son antagónicos: el término anterior y el término posterior, que lo pudimos ver cuando hablábamos de el decúbito. El término anterior o ventral significa cerca o en la parte frontal del cuerpo, y el término posterior o dorsal significa cerca o en la parte trasera del cuerpo. Entonces, si yo puedo dividir al cuerpo en una mitad, lo de arriba sería cefálico o superior y lo de abajo sería caudal o inferior. Si yo lo divido el cuerpo todavía en una mitad, en un plano en el plano de las coordenadas, en las Y's, pues yo tendría una porción lateral y una porción medial y una porción intermedia, que son las tres definiciones que tengo en la parte de abajo. Por ejemplo, medial significa cercano a la línea media del cuerpo; lateral significa alejado de la línea media del cuerpo; e intermedio, que se encuentra entre dos estructuras. Un término que se conoce como ipsilateral significa del mismo lado del cuerpo que otra estructura; contralateral, del lado opuesto del cuerpo que otra estructura; proximal, que se encuentra cercano a la unión de un miembro con el tronco y cercano al origen de una estructura; distal, alejado de la unión de un miembro con el tronco, alejado del origen de una estructura; superficial o externo, en la superficie corporal o cercano a ella; y profundo o interno, que está alejado de la superficie del cuerpo. Entonces, no es para nada complicado. Simple y sencillamente hace falta que aprendas cada uno de los términos direccionales y que los puedas relacionar en una diapositiva. Por ejemplo, si yo tengo la mano derecha contra la mano izquierda, yo puedo decir que esos dos partes del cuerpo se encuentran en una posición ipsilateral o contralateral. Si tu respuesta es contralateral, estás de acuerdo. Pero si yo te digo el hombro derecho y la mano derecha se encuentran en una posición ipsilateral o contralateral,
y tu respuesta es ipsilateral, estás en lo correcto. Si yo te digo la pelvis se encuentra en una posición superior a la rodilla y tu respuesta es verdadero, entonces estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque se encuentra arriba de la rodilla. Entonces, si no hay otra, pues debes de seguir estudiando para poder tener un dominio completo de estos temas.